Me estoy enlazando en esta mañana y agradezco mucho a Ramiro Robledo, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que nos tome la llamada. Muy buenos días, secretario. Erika, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio a ti y a tu auditorio. Secretario, pues cómo estamos molestos, caray. Con este aumento a la tarifa del transporte público no hay otra forma de decirlo. ¿A qué obedece? Explíquenos, por favor. Mira, obedece a varias situaciones, pero principalmente a la normatividad potosina que prevé una actualización en enero, el 15 de enero de todos los años, referenciada al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero no es trivial ni es automática la tarifa. Y para ello, permíteme explicar lo que sucedió en la sesión del Consejo Estatal de Transporte el pasado viernes. Varios temas. Principal y muy importante, el requerimiento de la participación de los usuarios. En este sentido, se puso en marcha desde el día de ayer el nuevo sistema de atención al usuario, que vía internet ya se puede presentar cualquier queja al transporte público, referenciando número de camión, ruta, notificación en tiempo real al concesionario, algo que no sucedía cuando alguien presentaba una queja, pero lo más importante, que ya nos pueden adjuntar fotografías de algún incidente. Eso nos ayuda a nosotros mucho, porque se presentan muchas quejas que no se les da seguimiento o no se dejan los datos de contacto y luego devienen improcedentes. Eso nos ayuda para atender las molestias en tiempo real, poder monitorear de una mejor manera los problemas que debemos atacar. Asimismo, se continúa con la modernización de los sistemas de prepago. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ofrecer mejores tarifas a los usuarios. Hace un año, en enero de 2017, teníamos 28 módulos de recarga, hoy tenemos 125, a finales de este mes arranca un nuevo sistema de prepago, que en una primera fase tendrá más o menos la mitad de las rutas de San Luis Potosí, quien tendrá además un contrato con la tienda de conveniencia OXXO, más o menos 220 tiendas en la zona metropolitana. Lo estaremos concluyendo el mes con más de 350 módulos de recarga. Y después se discute la tarifa, en donde aquí lo que se prevé principalmente es apoyar a los sectores más desprotegidos. Tarifa en efectivo de 8.50 pasa a 9 pesos, pero la tarifa de general en prepago de 8 queda en 8.30, y la tarifa preferencial, que aquí es importante mencionar que no es nada más para estudiantes, también para menores de 13 años de edad, para tercera edad y para discapacitados, de 4 queda en 4.15. Es importante mencionar que las tarifas quedan por debajo del aumento del salario mínimo. Esto ya es una constante desde hace 2013, 2014, la tarifa ha estado por debajo del salario mínimo. Y también muy importante señalar que tampoco es automático. Así como el año pasado se anunció el retiro de circulación de 92 camiones, este año son 67 por diversos incumplimientos a los estándares de calidad. El principal, la antigüedad de los camiones. Entonces, es donde estamos al día de hoy. Sin embargo, secretario, a ver, lo quiero poner en contexto. Me dice que ya tenemos cómo quejarnos vía electrónica, pues, vía nuevas tecnologías y que podemos adjuntar fotos. Qué bueno. Que ya podemos también, recargar la tarjeta Boletur o, bueno, este sistema de prepago en las tiendas de conveniencia. Otro punto, pues, que podríamos decir que bueno. Pero lamentablemente, secretario, seguimos teniendo rutas que no cubren las necesidades de movilidad de los ciudadanos y que representan un transbordo con costo al bolsillo de los ciudadanos. Aunque exista una tarifa preferencial, seguimos pagando el doble por tener que transbordar para llegar a nuestros lugares de destino. En segundo lugar, me dice, sí se está verificando la calidad porque se están retirando las unidades que ya no cumplen con la antigüedad. Sin embargo, con las que vemos transitando y en las condiciones que se encuentran son una verdadera vergüenza. Sí, hay algunas líneas que se salvan, pero hay algunas otras que esta mañana la gente se está subiendo a un camión que no solo va contaminando de sobremanera, sino que además tiene asientos que ya están rotos, ventanas estrelladas, condiciones de inseguridad para los usuarios.
porque mientras van en este traqueteo del centro histórico, en estos adoquines, con los vidrios estrellados, en cualquier momento se presenta un accidente con estas bajas temperaturas y no le cierra la ventanilla del techo porque está trabada, porque ya se rompió, porque ya ni existe, vamos, hay camiones que ya la tienen totalmente desvalijada. Me dice además que el aumento está por debajo de la inflación. Sin embargo, pensando que los ciudadanos no solo están pagando el aumento a la tarifa del transporte público, sino el aumento a los productos de la canasta básica, el aumento en la prestación de los servicios, etcétera, pues me parece que esto a final de cuentas sí les termina impactando en el bolsillo. Tratando de pensar en sentido positivo, secretario, ¿cuáles son los compromisos que hoy se tienen para garantizar que lo que vamos a estar pagando de más los usuarios del transporte público lo vamos a ver reflejado en algún momento en algún beneficio? Ahora, ¿cuál es el compromiso de los permisionarios? Mira, en efecto hay vicios en el transporte, o sea, no te podría decir yo que es un gran transporte, que es la calidad, ni que es el mejor del país ni del mundo, por supuesto que no. Y eso es bueno reconocerlo, porque si no lo reconociéramos, no estaríamos trabajando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Profesionalizar muchísimo el trabajo de inspección. Si bien hay monitoreos constantes, no siempre es lo que el usuario requiere. Eso sí lo vamos a robustecer. La revista anual también, robustecerla. Hay cosas que bien las podemos detectar y corregir un día, pero al día siguiente vuelve a fallar. Entonces tiene que ser mucho más robusto todo esto. Por eso nos importa muchísimo la participación de los usuarios. Digo que el año pasado tuvimos más de 1,500 sanciones, pero hay que continuar con eso. No podemos nosotros aflojar en ningún tema. No es porque en marzo de un año pase la revista un camión y tenga las cámaras de video, pero en el mes siguiente no funcione. Entonces, si bien ese autobús pasa revista, a lo mejor el mes siguiente ya no funciona. Entonces, eso tenemos que robustecer mucho la inspección. Eso es lo que tenemos. Cumplimiento a rajatabla de la ley. Aquí no hay medias tintas. Ahora, hablando precisamente de lo que se tiene que controlar, en este mismo espacio, los permisionarios han reconocido que tienen a sus choferes trabajando en jornadas no de 12 secretarios, sino de 14 horas diarias, porque dicen que no es negocio y que entonces no pueden meter 2 choferes porque pues les representa pérdidas, dicen ellos, en tener que pagar estos 2 sueldos. Además, los choferes nos siguen compartiendo que no tienen prestaciones, es decir, que están trabajando de manera informal en el transporte público porque no se les está reconociendo ni se les están brindando las garantías. Yo recuerdo que cuando he platicado con usted me ha dicho que están o estaban en este proceso de regularizar las condiciones laborales de los choferes, quienes ahora con el aumento pues no ganan absolutamente nada, porque sí, la gente se va a enojar con ellos se van a aventar el pleito con el usuario, pero a ellos no les están subiendo el sueldo, ni siquiera les están dando garantías laborales. ¿Qué hacemos? Porque luego nos quejamos de que hay accidentes con los camiones urbanos, que hay imprudencia al conducir, pero es que una persona que maneja 14 horas diarias durante 7 días o 6 días de la semana, pues obviamente no va a estar en todas sus cabalidades, en todos sus sentidos para poder conducir de la mejor manera. ¿Qué se está haciendo a este respecto, secretario? Mira, dijiste algo muy importante, que los funcionarios comentan que no es negocio. El transporte público no es negocio, es un servicio. Entonces, esa no es la variable que a nosotros nos dicta lo que se debe de hacer. Se hizo un monitoreo el año pasado y te puedo decir que las obligaciones de seguridad social estaban en orden. Puede haber variaciones, ¿por qué? Porque hay mucha rotación del personal. Entonces, eso también nos ayudaría mucho. Si tienes datos de algún chofer de alguna ruta en especial que no tenga alta en seguridad social, nosotros podemos actuar inmediatamente. Pero hay rotación. Hay un problema que sufre el transporte, pero no nada más este sector, sino todos los sectores. La mano de obra. Hay una necesidad ahorita de contratar más choferes. Ese es un problema que estamos tratando de trabajar, coordinación con la propia Secretaría del Trabajo para poder ampliar la base laboral de operadores. Sí es algo de lo que ahorita se sufre, carencia de operadores. Entonces, eso es algo que estamos ya trabajando. No, pues es que ¿quién va a querer trabajar, secretario, 14 horas diarias con un salario raquítico y sin condiciones de certeza laboral? Los sueldos de un operador de transporte público promedio están entre los 12 y 18 mil pesos con prestaciones de seguridad social. Me lo puede asegurar, secretario, porque yo le apuesto no te lo digo, que los choferes que nos están escuchando esta mañana, pues han de estar doblados de la risa.
en transporte urbano, te lo digo, y estos son datos de ferias de trabajo que han sucedido aquí en San Luis Potosí. Bueno, ¿cuánto dice que están ganando los choferes del transporte público? Entre 2 y 18 mil. Puede haber variaciones. 12 y 18. Nuevamente. Bueno, 816-2866 para que nos llamen los choferes del transporte público, 816-2866 y que nos confirmen, ¿no? Si están ganando de 12 a 18 mil pesos al mes. Bueno, con prestaciones, con certeza laboral, como se dice en los estudios y en los análisis, porque me parece que está, perdón, secretario, le pido una disculpa porque me resulta incluso increíble, risible, porque a final de cuentas nosotros estamos en contacto permanente y yo agradezco mucho a los choferes del transporte público, tanto del servicio de taxis como de camiones urbanos, que siempre están pendientes de este esfuerzo de comunicación y que nos han compartido su realidad y dista mucho de lo que puede decir o de lo que puede ofrecer un permisionario en una feria del empleo, ¿no? Porque cualquier empresa puede ir a ofrecer las perlas de la Virgen, pero la realidad en cómo tiene a sus trabajadores, como sucede en el transporte público, bueno, pues dista mucho de eso y basta con ver las condiciones en las que se encuentran los choferes. En estos días de frío nos hemos encontrado a los choferes, bueno, pues con la chamarrita ligera. Nos compartían hace unos días una fotografía cuando todos estábamos encobijados y enchamarrados, el chofer con su chamarrita, porque pues no hay para más, ¿no? Porque no es el nivel de vida. Pero en fin, secretario, yo quiero insistir en esto. ¿Cuál es el compromiso en la mejora del servicio para los usuarios? Porque si no vamos a estar platicando usted y yo el próximo año y nos van a seguir diciendo que pues el transporte ha mejorado y que entonces viene un nuevo aumento, cuando la ciudadanía pues sigue haciendo y sigue teniendo las mismas quejas y yo podría asegurarle que hace muchos años, que hace no solo 10, sino 15, 20 años, rutas que no se detienen, camiones que tardan mucho en pasar, que no se detienen, camiones saturados, con poca certeza y poca seguridad para los usuarios, que terminan con estos pleitos aún y con el servicio de prepago, con los pleitos de si pasó o no pasó la tarjeta, si la leyó o no la leyó, que si lo suben, que si no lo suben, con las deficiencias en las unidades, con las malas condiciones de los camiones urbanos, en fin, una serie de cuestiones. Finalmente, secretario, ¿cuál es el compromiso de mejora en la prestación del servicio de transporte público para San Luis Potosí? Cumplimiento total de las unidades en los estándares de calidad, robustecer y más bien ya consolidar la masificación de los sistemas de prepago, mejoramiento de los sistemas de gestión electrónica del transporte y mantener y mejorar la capacitación anual de los operadores de transporte público. Este último es el tema donde mayores quejas recibimos y es el que tenemos que atender puntualmente, el trato del operador hacia el usuario. Secretario, por cierto, nos están llamando taxistas, trabajadores del volante, que nos dicen que, pues, ¿dónde se inscriben? Que porque en el taxismo, pues, no deja eso, que si en el chofer del transporte urbano, del camión urbano, si está ganando eso, que dónde se apunta, ¿no? Porque eso no se gana en el taxismo, pero además nos dicen que ellos no están de acuerdo con el aumento a las tarifas porque les perjudica, porque les hace perder pasaje. Yo agradezco mucho a todas las personas que están en contacto con nosotros. Gracias, Ramiro Robledo, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y ojalá venga un esfuerzo real, contundente por verificar la calidad del servicio, por garantizar que, pues ya que nos están cobrando más, por lo menos recibamos un mejor servicio a los usuarios del transporte público. Gracias, secretario. Muchísimas gracias, Erika. Muy amable tuya y tu auditorio. Muy buenos días.